Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y los obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar, digan todos conmigo: ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Todos bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía Dominical, cuarto domingo del tiempo ordinario. Pues ya preparándonos dentro de pocos días, digamos que una semana y media, si acaso 2 semanas más o menos, un poco más, pero es a la media, para celebrar ya uno de los tiempos más fuertes en la iglesia, que se llama el tiempo de la Cuaresma, que comenzaría con el miércoles de ceniza. Y me llama la atención cómo la palabra de Dios nos va introduciendo a nosotros de manera especial para irnos preparando más de lleno a lo que tiene que ver con los tiempos litúrgicos, con los tiempos fuertes que la iglesia nos presenta para ir meditando esa pasión, esa muerte y ciertamente la resurrección del Señor. Yo quisiera en esta meditación darle como título a la palabra, o sea, a la luz de lo que la palabra nos está enseñando, y es cómo los malos espíritus se apoderan de nuestras vidas. Pero ya lo vamos a ver, cómo es eso de que los malos espíritus se apoderan de nuestras vidas. Pero ese es el título que queremos darle a este momento de la predicación. Y quiero comenzar también haciendo énfasis en una palabra que ustedes y yo quizás muchas veces hemos escuchado, y se llama la palabra vocación. A veces nosotros la hemos escuchado mucho en la iglesia, se la hemos escuchado a personas muy cercanas a la iglesia: este padre tiene vocación. Ven a aquella religiosa o aquel misionero o aquella misionera y dicen: esta religiosa, esta monjita, esta misionera, este misionero tiene vocación. Bueno, porque enseña, porque habla, porque predica o qué sé yo, porque hace cosas buenas que llaman la atención. Pero lamentablemente nosotros le hemos dado la palabra vocación es solo a la parte religiosa, es decir, a sacerdotes, a religiosas, religiosos y misioneros. Entonces son ellos los que tienen vocación. Y resulta que la palabra vocación significa llamada. Si la palabra vocación significa llamada, entonces por el bautismo todos nosotros hemos sido llamados. Entonces usted también tiene vocación. Ahora hay que ver para qué tiene usted vocación. Hay unos que tienen vocación de ser abogado, hay otros que tienen vocación de ser, no sé, médicos, hay otros que tienen vocación de ser militar, de ser, no sé. Cada uno tiene una llamada especial y eso tenemos que entenderlo. Pero dentro de esa llamada se puede dar el llamado al sacerdocio, que es una vocación y que es un sacramento, pero también otros han sido llamados al matrimonio, que también es una llamada y es un sacramento. Entonces, una cosa o la otra, estamos siendo llamados. Me gusta la primera lectura
del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice algo bastante interesante. Escuchen bien para que ustedes vean cómo vamos a empezar a desglosar la palabra de Dios y cómo relacionarla con el Evangelio para darle pues más aún ese título del cual dijimos al principio, y es los malos espíritus. Pero vamos a ver cuáles son esos malos espíritus, porque hay que saber interpretar o darle entendimiento a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, la carta, la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los Corintios, dice lo siguiente. Escuchen bien, escuchen, dice: hermanos, yo quisiera que ustedes, o sea, San Pablo dice, si se puede, ojalá fuese así. Es algo que en mi corazón está. Yo quisiera que sucediera, pero bueno, las realidades quizás son otras. Por eso es que el apóstol San Pablo dice: hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Ojalá fuera así. Pero el apóstol San Pablo sabe que de una manera u otra, directa o indirectamente, hay cosas que nos preocupan. ¿Ven? Bueno, quizás, no sé, hay alguna situación familiar, eso me preocupa. ¿Ven? Otra cosa es que me desespere. A ver, nosotros tenemos derecho a preocuparnos. Lo que no tenemos derecho a desesperarnos y a caerle a golpes a todo mundo y a agarrarla con todo mundo y bueno, volvernos los propios, pues, que le ponemos guerra a todos. Una cosa es preocuparme y otra cosa es desesperarme. Y cuando una persona cae en el desespero, golpea, pelea, dice, y bueno, piedras van y piedras vienen, porque el desespero me lleva a actuar con ese tipo de emociones. Por eso es que dice el apóstol San Pablo: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Pero el apóstol San Pablo sabe que vivir sin una preocupación es mentira. Alguna la vamos a tener y quizás ya salimos de una, pero por ahí en 15 o 20 días nos viene la otra, y por ahí en un mes nos viene la otra. Usted dirá: no, padre, a mí todos los días. Pues tampoco. O sea, tenemos que tener preocupación, pero tampoco es que todos los días usted puede estar, porque si no va a terminar enfermo. ¿Ven? De mente y de corazón. Dice más adelante el apóstol San Pablo, escuche, dice esto: el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle, repito, el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. ¿A quién está haciendo referencia el apóstol San Pablo aquí? A los que tenemos una preocupación por las cosas de Dios para agradar al Señor. En este caso, ¿quiénes vienen siendo? Nosotros. ¿Ve? Entonces usted dirá, y habrán escuchado a muchas personas que dicen: ¿por qué los padres no se casan si ellos tienen derecho, si ellos esto, si ellos aquello? Y es verdad, nosotros también tenemos derecho, pero es que esto no es cuestión de derecho, es cuestión de ¿para qué usted se va a preocupar? ¿Se va a preocupar en las cosas de Dios o se va a preocupar con la mujer suya? ¿Con cuál de las dos? No sé si usted me está entendiendo. ¿Ve? Entonces, ya tenemos bastante con la que tenemos para tener dos. Entonces, estamos preocupados nosotros por las cosas de Dios, dice la palabra, para agradar al Señor, o estamos preocupados por las cosas del mundo para agradar a la mujer. ¿Ve? ¿Y dónde dice eso? Se lo sigo leyendo. Como dice la palabra, no como yo lo quiero decir. Escuche. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor, cómo agradarle a Él. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiende a dividir su corazón. Entonces, el casado, ¿a quién debe agradar? ¿A su familia? ¿El casado a quién debe agradar? ¿A su esposa? ¿O viceversa? El que está consagrado, ¿a quién debe agradar? Al Señor. Porque entonces usted pone dos conejos a asar y uno de los dos se le va a quemar. O está aquí o está allá. ¿En dónde va a estar? ¿Ve? Entonces, aquí hay uno de los fundamentos teológicos donde
no es que ellos tienen derecho, no es cuestión de derecho, hermano, es cuestión de a qué ha sido usted llamado, a agradar a quién. Y usted dirá, pero padre, los casados también tenemos que agradar a Dios. Claro, agradar a Dios como matrimonio, tratando de contentar al otro o a la otra, no a la otra, sino a ella. Eso usted me entiende, ¿no? Porque de una vez se me van de una vez, se me van, ¿no? Se cogen por otro camino. Es que hay gente mal pensada, ¿no crea usted, no? Claro, ustedes no. Otra gente. Pero entonces, ¿a quién agradamos nosotros? Si está casado o está casada, ¿a quién le corresponde agradar? Si está soltero, consagrado, como dice el apóstol San Pablo, para agradar en las cosas de Dios, pues es agradar en las cosas de Dios. A nosotros nos preocupa las cosas de Dios. Yo venía hablando con el padre Neiber y le decía, ay, tenemos que pagar afuera, tenemos que arreglar esto, en la iglesia falta esto, esas son nuestras preocupaciones. Ahora, yo también, o el padre o el otro padre, tienen también la opción de cruzarse de brazos y sentarse en la banca. Entonces, ¿eso cómo se llama? Mediocridad. Un cura mediocre. Y lamentablemente, de eso ya tenemos bastante en la iglesia. Y el cura mediocre es el cura cómodo, que no hace nada, sino con que celebre la misa y celebre los bautizos y celebre matrimonio y celebre los funerales, ya con eso hay. Predicación poca, formación poca, movimiento en parroquia poco, de eso hay bastante. Y de eso, lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Y es así. ¿Ve? Entonces, yo tengo que moverme. El padre tiene que moverse, el otro también. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Misa y olla. O sea, de la misa a la olla y de la olla a la misa. No. Y usted que está casado, y usted que está casada, ¿a quién tiene que agradar? A su pareja. ¿Agradarlo de qué? Como matrimonio. ¿Para agradar a quién? Al Dios de la vida, como un buen esposo, como una buena esposa, como un buen papá, como una buena mamá. Ahí es donde usted tiene que agradar al Señor. Oh, Padre, yo agrado mucho a mi Señor porque yo hablo el don de lenguas. Así hable 300,000 lenguas. No, Señor, está equivocado. Y yo sé que hay algunas personas que me están escuchando y no les parece lo que estoy diciendo. Pero esto no es cuestión de que me parezca o no me parezca, es que es así. Padre, yo he hecho todas las novenas habidas y por haber. ¿Es buena esposa? ¿Es buen esposo? ¿Es buen papá? ¿Es buena mamá? Bueno, a veces, Padre, usted, entonces no haga todas las novenas porque de eso de nada le sirve. Usted es bueno como esposo, como esposa, para agradar al Señor como la vocación a la cual ha sido llamado, en la medida en que usted testifica de verdad lo que hace en agradecimiento al Dios de la vida. Y es allí donde viene la oración. ¿Y por qué usted ora? Porque yo agrado al Señor como esposo, como esposa y pido por mi familia. ¿Usted por qué hace lectura de la palabra? Porque yo agrado al Señor como esposo, como esposa desde la palabra de Dios. Porque creo en esa palabra y la pongo en práctica y doy testimonio de vida. No sé si me está entendiendo usted. Yo esta mañana decía en una Eucaristía por allá lejos, decía, mire, en nuestras parroquias católicas tenemos a veces realidades que hay que llamar la atención, y es así. Y hay gente que se pone brava, pero hay que decirlo. ¿Qué más vamos a hacer? Pero hay señoras que viven en la parroquia durante todo el día, y no es que están trabajando, sino que están ahí metidas. Y es verdad, están haciendo un buen trabajo, y es verdad, están ayudando, y es verdad, todo eso es verdad, y aplaudimos eso, y eso está bien. ¿Cómo no? Ajá, pero ¿cómo está la cosa en la casa? ¿Dejó comida hecha? ¿Dejó el marido atendido? ¿Dejó a los hijos atendidos? ¿Dejó los deberes de hogar atendidos? No, padre, no he hecho nada. ¿Por qué? Porque he estado en la iglesia todo el día. Nada, a volar para su casa. Vaya a hacer comida, vaya a dejar arreglado todo. Y cuando usted haya dado testimonio allá, ahí sí viene y da testimonio aquí. Porque usted decidió un tipo de vida. ¿Para quién? Para agradar a quién? Al Señor. Por eso es que hay maridos que andan molestos con las esposas. ¿Y eso por qué? No, porque se vaya a vivir con el padre. Vive donde el padre, se lo pasa metido donde el padre, pues vaya a vivir allá. Claro, el recelo, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y eso a veces lo vivimos nosotros en las parroquias. En esta no, gracias a Dios. No más de 3 y 4 servicios, no, después se me van.
Vayan a atender al marido, vayan a atender a la mujer y vayan a atender a los hijos. Porque si no se da testimonio allá, aquí es pura mentira. Pura mentira. Hay señoras que están metidas en la cofradía del Santísimo, en los cursillistas de cristiandad, en la Legión de María, son ministros extraordinarios de la comunión, hace poco hicieron Emaús, son proclamadores de la palabra. No, pero ¿cuántas chapas hay que ponerle? ¿Cuántas rayas aquí, cuántas rayas aquí arriba? No, quédese con uno solo. Padre, que a mí me gusta todas. No, usted no es religiosa, usted no es misionera. Pero padre, todos somos religiosos, todos somos misioneros. Sí, pero no se me malinterprete. Usted sabe lo que yo le quiero decir. Una sola y ya. Sirva allá y viene y sirve aquí. Pero sirva aquí en la medida en que sirve. Sino que estamos haciendo, hermanos. Por eso es que hay gente que dice, vaya y viva con él o con ella 2 o 3 días y viene y me cuenta, padre. Claro, no es que aquí todos son ángeles, pero allá no sé qué cosa, pero allá es otra cosa. Y no me miren para los lados, miren para adelante. ¿Está entendiendo? ¿Le está quedando claro? Pero eso no es nada. Mire lo que termina la palabra, escuche bien, escuche. Dice, el Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. En la misma forma, escuche, mire, en la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Claro, por eso es que usted ve en las religiosas, porque ese es su estilo de vida, esa es su vocación. Ay, pero pobres mujeres solas. No están solas, tienen una vocación. Ay, pero pecado la señora esa, solita ella en la vida. No, ella no está sola. Que se sienta sola es otra cosa. Ella fue llamada a una vocación. Entonces, no es que estamos solos, a veces nos sentimos solos. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Entonces, perdonen que me alargue, pero tengo que predicarles qué más vamos a hacer. Pero escuchen lo siguiente. ¿Qué sucede entonces con esto de agradar al Dios de la vida, el que no está casado, que está consagrado, y de agradarle al Dios de la vida, el que sí está casado, que vendría siendo su esposo o su esposa? Y en la medida en que le agrada a ellos, o sea, los atiende, en esa medida usted agrada al Señor. ¿Qué sucede? Que hay varias tentaciones. Hay muchas tentaciones. ¿Y cuáles son esas tentaciones? Miren ustedes, dice el Evangelio que Jesús se encontraba en Cafarnaún. Y estando en Cafarnaún hay pues la sanación de una persona que estaba endemoniada. Escuche para que vea, escuche, dice. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de su palabra, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Claro, con respeto. Ese sí no le temblaba para predicar, hablaba con autoridad, es decir, con la potestad que viene del Dios de la vida. Dice, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. El hombre poseído por un espíritu inmundo, mire lo que gritaba, escuche, el espíritu inmundo gritaba algo. ¿Qué gritaba? Escuche. ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús Nazareno? El mismo diablo está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. El mismo diablo, un espíritu inmundo, reconoce a Jesús. Ahora, ¿cuánto más usted y yo? Sigo leyendo. ¿Qué quiere de nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. El mismo espíritu inmundo reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Santo. Y dice más adelante, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió del cuerpo de él. Mire, tenemos algunos errores en nuestra iglesia, hay que reconocerlo. Y uno de los errores es los fanatismos. ¿Y cuáles son los fanatismos? Una de las cosas que yo he venido hablando últimamente, una de ellas, el pietismo. Creer que ella tiene pecado y como ella tiene pecado me contamina a mí. Creer que como usted es un pecador de primera, si usted se me acerca,
me contamina. Si usted está viviendo así o asado, de esta manera o aquella, y usted se me acerca, me llena de su pecado. Aléjese de mí, no me toque. Esa es una de las tentaciones. ¿Y eso qué viene siendo, mi querido hermano? Mire, dice la palabra que este hombre estaba poseído por un espíritu. Pero dentro de los errores que tenemos es querer ver el diablo en todos lados y querer satanizar todo. Y entonces una persona, porque tuerce los ojos, de una vez dice, tiene un espíritu. Porque una persona hace, ¡oh!, tiene un espíritu. Porque torció las manos así, no sé cómo, tiene un espíritu. Traigan al Padre, porque tiene un espíritu. ¿Cuántas personas? Yo no sé quién se pone a dar el número mío. Yo no sé quién es. ¿Quién será? Deberían de decirme quién se pone a dar el número mío. Y ya yo por eso yo no contesto números. Números desconocidos ya yo no contesto. Antes yo tenía la manía de contestar, porque una emergencia. Alguien se quedó sin el teléfono que él lo pidió prestado y necesita comunicarse. Pero no, ya no. Porque entonces, ¿aló? Sí, a la orden. ¿El padre Gustavo? Sí. Cuénteme, a la orden, ¿qué le puedo ayudar? Ay, mire, padre, yo soy fulanita de tal, yo vivo en tal sitio, yo soy fulanito de tal. Lo que pasa es que tenemos una sobrina, una cuñada, una no sé qué, y eso tiene un espíritu. ¿Y usted cómo sabe que tiene un espíritu, señora? Porque hace, porque tuerce los ojos, porque bota baba, porque se tuerce en el piso, hace así, entonces tiene un espíritu. ¿Y quién le dijo a usted que eso es un espíritu? Padre, es un espíritu. Bueno, si es un espíritu, ¿usted para qué me llama? ¿Me llama para consultarme o para qué? No, para que venga y se lo saque. Yo no voy a ir a sacarle nada a nadie. El 70% de ese tipo de manifestaciones son consideradas manifestaciones psíquicas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si es una cosa de esas o de verdad es otra cosa que no es esa. Porque puede ser que esté sufriendo una situación bastante débil, preocupado tan fuerte que esto ya atacó su vida y ha hecho que tenga ese tipo de manifestaciones. Y no son precisamente espíritus. Los verdaderos, escuche, los verdaderos espíritus son los que nosotros dejamos entrar en la mente y en el corazón del hombre. El chisme, la vanagloria, las supersticiones, los odios, las malas palabras hacia los demás, las críticas. Eso sí viene siendo los malos espíritus. Pero creemos que solamente el espíritu es cuando hizo, tiene un espíritu. Y cuando usted cae en la crítica del otro, se le metió el espíritu. Y cuando usted empieza a hablar mal del otro, también se le metió el espíritu. ¿El espíritu de qué? Del chisme. ¿El espíritu de qué? De la crítica. Y cuando usted puede estar aquí o afuera o en su casa o en la esquina o en el vecindario o donde sea, y de repente llega la vecina y dijo, ¿ya se enteró? ¿De qué? De lo que le pasó a Mana Gloria, la del piso 4. Y eso, usted no sabía, no. Ay, ¿cómo no le han contado? Venga para contarle, venga, pero no le vaya a decir a nadie, ¿no? ¿Ve? Y usted permite que entra el espíritu del chisme y se dejó envolver. Y usted, como le gusta también la cosa, se va y se consigue a la comadre y dice, esta me dijo que doña Gloria, que vive en el piso 4, le pasó ABCDX. Y la otra, como también le gusta, pues mire ya dónde va la cosa. ¿Qué se le metió? El espíritu. ¿De qué? Del chisme. ¿Sí están entendiendo? Muy bonita está quedando la iglesia. La iglesia está quedando bella. Bella está quedando la iglesia. Ay, afuera, como está quedando. Ay. Pero ese padre debería de limpiar el Cristo. ¿Cuándo va a limpiar el Cristo? Está quedando bonita la iglesia, pero hay que limpiar el Cristo. Quedó muy bonito, pulido el piso, quedó brillante, pero ¿cuándo van a limpiar el Cristo? Eso deberían de limpiar el eje Cristo, porque pobrecito el Cristo, pecado el Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Se le metió el espíritu del comentario. ¿Y dónde fue? En la iglesia. Y de paso se le metió, fue aquí. Porque es que aquí también le llega a uno, no crea. Hermano, ¿no ve que hay que esperar que empecemos a pintar todo para montar andamios, para dar los últimos detalles? Que al Cristo no le va a pasar nada. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese por hacer el bien. Usted preocúpese por orar, por leer la palabra de Dios. Usted preocúpese por visitar el Santísimo. Que el Padre se tiene que preocupar por agradar en las cosas de Dios. Él sabe lo que está haciendo y los padres saben lo que están haciendo. Ve los espíritus que se van metiendo. Y como esos espíritus se van metiendo, ¿qué van dañando?
La vocación de mamá. ¿Qué van dañando? La vocación de papá. ¿Qué van dañando? La vocación del sacerdocio, porque puede ser que yo me deje llevar también por la crítica o por el chisme, por lo que sea, y caigo ahí, ¿ve? Y todos nos sentimos envueltos. Todos estamos ahí, y por eso es que terminamos más fritos de lo que ya estamos. Porque los espíritus del mal, chisme, vanagloria, crítica, supersticiones, ABCDX, se van apoderando de la mente y del corazón del hombre. Sea sacerdote, sea religiosa o sea casado o lo que sea, se va apoderando. Porque para el diablo apoderarse de alguien no mira qué es, sino la intención que tiene. ¿Y cuál es la intención que tiene? Si tiene el corazón abierto y la mente abierta, ahí me puedo meter. Porque somos nosotros los que damos cabida a toda la cantidad de espíritus que van llegando en la vida de nosotros. Y por eso nos van apagando la vocación. ¿Quedó claro? No, pues dígame, tiene que quedarle claro, porque si no, ¿cómo hacemos? Y así estamos viviendo, hermanos. Así estamos viviendo. Así estamos viviendo muchos. Vemos espíritu en todos lados. Que yo no sé por qué la gente está viendo espíritu en todos lados. Yo no sé, cualquier cosa. No, y no vemos el verdadero espíritu del mal. Que si se apodera de nosotros, nos termina volviendo nada. Nos acaba. Nos apaga la fe. Nos apaga aquella esperanza. Nos apaga aquella caridad, aquella gana de vivir, aquella gana de ser mejores. Y por eso es que andamos todos carizbajos, apagados. ¿Qué tiene? La depre. Y eso, pues la depre, chamo, la depre, chama. Y todo el mundo ahora anda con la depre. ¿Cuál depre? Lo que tiene es tristeza, lo que tiene es un corazón árido. Claro, una buena confesión, una buena comunión, una buena predicación, para que esos espíritus que están ahí envolviendo su vida y lo quieren apagar, pues se salgan. ¿Y eso con qué se hace? Con una buena confesión y con la comunión. Y ya, y vamos para adelante. Eso es lo que hay que hacer. No dejemos apagar nuestra vocación, porque si no, hermanos, terminamos mal. No se dejen llevar por corrientes pietistas, porque eso también los enferma. Ahí empezaron a escribirnos en las redes que por qué nosotros estábamos utilizando un símbolo religioso aquí en la entrada, en el granito, en el piso. Que por qué estábamos utilizando un símbolo religioso, porque la gente iba a pasar por encima y lo iba a pisar y que eso era pecado. ¿Quién le dijo a usted eso? Y yo sé que hay gente aquí en la iglesia que lo ha dicho, ¿no? Gente muy... Mi Señor, yo sé que hay gente aquí así. Y póngase bravo quien se ponga bravo. Incluso hasta servidores, ¿no? Yo no sé, pero yo tengo un oído que... Pietismos absurdos. Usted no ha ido todavía a las basílicas en Roma. Los símbolos religiosos antes no iban en las paredes, iban en el piso, para que cuando la gente caminara se encontraran con los símbolos y sirviera de catequesis. En las iglesias, cuando están enterrados los padres y la gente pasa por encima, ¿qué acaso que aquí hay una hostia? Ahí no hay una hostia. Ahí hay un dibujo. Y hablar del prójimo no es pecado, eso no es pisarlo. ¿Ve? Espíritus, ¿se da cuenta? Y criticar al otro, eso no son pecados. ¿Ve? Espíritus se van apoderando. ¿Quién le dijo a usted eso? Vienen unas señoras muy devotas y señores muy devotos. Si están aquí, pues ¿qué más vamos a hacer? Pero hay que decirlo. ¿Ve? ¿Cómo fue que dijeron? Sacrilegio fue, sacrilegio, ¿no? Sacrilegio. ¿Usted sabe qué es sacrilegio? No, padre, pues entonces tampoco lo diga. Es que usted no tiene ni la más remota idea de lo que es sacrilegio. Entonces mejor no lo diga. Eso no es ningún pecado. Le dije yo al obispo: monseñor, ¿sabe que me están diciendo esto y esto? Y llegó y dijo: vamos a hablar de otra cosa. Porque hay gente así, pietista, y le hacen daño a la iglesia. Esos son espíritus que también se van apoderando de los otros, y vienen y le dicen a ella, y ella dice: ay sí, verdad, verdad, ay sí, verdad, verdad, ay sí, ay sí, ay sí. Y ella se dejó contaminar, se dejó meter el espíritu, está poseída. Y ella después se consigue a otro y le dice: usted supo, venga. Y el otro también se deja
contaminar, se le metió también el espíritu allá. Y cuando se dé cuenta, 10 o 15 o 20, todos poseídos. Y cuando hablamos poseídos, es por el poseído, ¿por qué? Por comentarios, por teorías malentendidas, por pietismos absurdos, por cosas que no tienen nada que ver de verdad con las cosas de Dios. ¿Y eso qué va haciendo, hermano? Y perdonen que hoy me alargué, pero tenía ganas de predicarles. Y hoy más bien estoy corto, pero nos va acabando con lo que comencé, con la vocación. Cuiden su vocación de cristianos, cuiden su vocación de hijos de Dios, cuiden su bautismo, no se dejen engañar. Cuidado con esos espíritus del mal. Cuiden lo que Dios les ha dado a ustedes. Amén. ¿Quedó claro el mensaje entonces? Pasan por allá, van a pisar a Cristo, pero hablan chismes y comentarios de la gente. ¿Será que pisan a Cristo? Sí, Señor. Es más fuerte la profanación del cuerpo de una persona con malos comentarios, con desacreditar a una persona, que hasta con una imagen religiosa. Es más peligroso, o sea, es más pecado mortal eso hacia alguien. Porque dice la palabra de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así que ánimo, hermano, y que esta semana sea de muchas bendiciones para ustedes. Que el Espíritu Santo los acompañe, los llene de muchas gracias. Y recuerden, cuando les llegue por ahí los espíritus esos raros y extraños, usted, cuidado, nada que ver, de lejos, porque si no, los contaminan. Que María Santísima derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, les acompañe y les bendiga en todo momento. Amén. Nos colocamos de pie.